La vista de todo. Sí. Que el Señor le bendice en esta hermosa mañana. Buenos días. ¿Son ustedes bendecidos? Dígale a alguien, el Señor tiene una palabra para ti en este día. Amén. Eso me ayuda a predicar mucho mejor porque significa que todos ustedes están pidiendo. Así que aunque se pare un niño en este altar, Dios habla. Amén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Estamos muy bendecidos en poder estar con ustedes en esta linda mañana. Muchas gracias a la pastora Consuelo y la hermana Sara de extender nuestra linda invitación de poder compartir la palabra del Señor. Para nosotros siempre es un gran privilegio poder compartir la palabra. Yo creo que no importa dónde y cuándo estemos compartiendo la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y donde quiera usted la declara y la habla, Dios hace cosas lindas y maravillosas con ella. Porque en la palabra está la vida. Y la palabra es el verbo, quien es Jesús mismo que mora en nosotros. Así que imagínense qué tremendo es la palabra del Señor. En esta semana de acción de gracias se nos recuerda de estar agradecidos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de todas las bendiciones con las cuales el Señor le ha bendecido a usted. Así que nosotros los cristianos, más que nadie, tenemos el derecho, la responsabilidad de darle primeramente gracias a Dios. La palabra dice, entrad por sus puertas con acciones, ayúdenme, con acciones y por sus atrios con alabanza. Y acciones, una acción es algo que se hace, ¿verdad? Una acción es algo tangible que se puede ver, que se puede testificar, es actuar. Así que se da gratitud actuando. Amén. Es la mejor forma de dar gratitud. Me recuerdo aquel hombre que Jesús sanó 10 leprosos y los 10 se fueron tan contentos que a 9 de ellos se le olvidó volver, porque Él no los sanó ahí en el momento. Dios hace los milagros como Él desea hacerlo y a veces lo hace con ciertas intenciones y Dios pudo sanarlo ahí en el momento, pero les dio un mandamiento que se fueran a mostrarse al sacerdote y mientras iban fueron sanados. Y de los 10, uno regresó a dar gratitud al Señor. Y dice el Señor, 10 fueron sanos y solamente uno. Entonces, en la gratitud a veces se puede olvidar. Debemos estar agradecidos de parte de Dios a las cosas más simples. Aún de este país, de esta ciudad donde estamos, porque estamos acá, tenemos que estar, no es un país perfecto, no lo hay, no es un sistema ni un gobierno perfecto, pero debemos estar agradecidos al Señor porque de acá podemos bendecir a nuestros familiares y amistades en nuestros países. ¿Verdad que sí? Y la palabra del Señor dice que bendiga la ciudad donde tú moras. Y a veces vemos personas que están refunfuñando. No sé si es una palabra para usted, pero personas que están murmurando aún en el lugar donde viven, porque ciertamente hay injusticia y hay ciertas cosas. En todos los lados se mueven esas cosas. Pero el cristiano aprende a superar todas esas cosas. Alguien dijo que, bueno, esto no está así, pero si estuviera por la mitad, alguien dijo que aquella persona que es optimista, una persona de fe, mirará que el vaso de agua no tiene la mitad de menos, sino que tiene la mitad de más. No está vacío, sino que está por la mitad. Hay otro que diría, tiene solamente la mitad. Y hay otro que diría, tengo la mitad. La diferencia. El que tiene fe y el que es optimista tiene la mitad y dice, y se va a llenar. El Señor lo va a llenar. Y hay que, el cristiano tiene que quitarse todo ese peso de negatividad. Porque a Dios lo que le agrada y lo que le place es la fe. El vestido precioso es muy lindo, tiene su lugar, pero a Dios no le impresiona.
a Dios lo que le impresionó fueron no significa que usted no debe vestirse elegante. Todo eso tiene su lugar. Lo que significa es que a Dios lo que le impresiona es la fe de una persona que viene a Él creyéndole. Amén. Vamos a ponernos de pies, porque el reloj marca las horas y hay que avanzar. Hay que avanzar. Libro de Hebreos, capítulo 11. Es un verso muy conocido, pero también es un verso tan importante en las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, y después usted puede mantener las Escrituras abiertas porque le voy a dar muchos otros versos de la palabra. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Es pues la fe, la certeza, diga conmigo certeza. ¿De qué? De lo que se espera. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel, el que se acerca a Él, puede ser un apóstol o puede ser el que barre la iglesia. Todo, sin excepción, el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que Él recompensa. Amén. Diga conmigo, recompensa. Dios te desea recompensar y que Él recompensa a quienes los buscan con sinceridad. Amén. Esto es por lo que se elogió a los antiguos. Amén. Por esto se elogió a los antiguos. Padre, gracias por tu palabra, que siempre es pan fresco para nuestro espíritu y para nuestras vidas espirituales. En esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas a este lugar y nos arropes con tu presencia y tu gloria, Señor. Necesitamos más de ti en este día. Te pedimos que nos ayude a alcanzar el nivel de fe que necesitamos para este tiempo en cada una de nuestras vidas particulares, para emprender, para recibir, para proclamar, para declarar, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, que por fe alcancemos el propósito de vida que tú destinaste para nosotros antes de la fundación de este mundo. Enséñanos, Espíritu Santo, a orar por fe. Enséñanos a creer por fe. Enséñanos a pedir con fe. Enséñanos a esperar por fe. Y enséñanos a vivir esta vida cristiana por fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y la iglesia dice amén. Amén. Dile a alguien, la fe de Dios está en ti. Amén. La fe de Dios está en mí. Porque Dios nos otorgó a todos nosotros, a todos sus hijos, una medida de fe. Toda la fe que tú necesitas ya está en ti. Toda la fe que tú necesites está en ti. Para lo que tú necesitas de parte de Dios. Y lo único que tú y yo debemos hacer es activar la fe. ¿Cómo la activamos? Poniéndola por obra. Cuando la utilizamos, entonces recibimos la recompensa de la fe. La fe es la certeza de lo que tú estás esperando. La fe ya dice, es cierto. Ya está hecho. Siendo la voluntad de Dios, obviamente. Vamos a poner todo el contexto
que es merecido. Siendo la voluntad de Dios, pero tú no lo tienes, la fe dice, ya está hecho. Es la convicción de lo que no se ve, lo que tú no estás viendo. La fe dice, yo estoy convencido que ya lo tengo. Amén. La fe dice, ya lo vi. Cuando Elías fue usado por Dios para detener la lluvia, porque Dios es el que cierra, y Dios es el que abre, y lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Cuando Dios cerró el cielo para Israel por 3 años y medio, nadie pudo abrir el cielo. Y Dios le dio de nuevo la palabra a Elías para abrir el cielo. Ahora es interesante que Dios no lo hizo él mismo. Dios lo hizo, pero no le dijo a Elías, vete a dormir y descansar que yo voy a abrir el cielo esta noche. Dios quería que Elías fuera partícipe de la obra y del momento cuando Dios abriría el cielo de nuevo. Y se fue a aquel lugar, a aquella cima, a aquel monte, y empezó a interceder. Bueno, no se veía nada, ni siquiera una nube se veía. En la Florida las nubes se ven cerca y el agua cae aquí, no cae allá, como en los países tropicales, ¿verdad que sí? Y usted puede ver, pero no se veía ni siquiera la nube. Y Elías empieza a orar, pero ya Dios había dicho que había abrir. Pero Dios quería que él fuera partícipe de lo sobrenatural. Dios quiere que tú seas partícipe de lo sobrenatural utilizando la fe que Él te dio, basado en el contexto de la palabra, de lo que ya Dios ha dicho, de lo que ya Dios ha, es lo importante. Ya hay un fundamento estable en lo que Dios ha hablado. Ya Dios había hablado que Él iba a abrirle el cielo para que la lluvia de nuevo descendiera. Y Elías empieza a orar y le dice al criado, ¿ves algo? ¿Ves alguna nube? No veo nada. Pero él continúa orando porque ya Dios lo había hablado. Cuando Dios te ha hablado algo, tú continúas declarando en fe lo que tiene que aproximarse porque ya Dios lo dijo. Amén. Y Elías continuó porque sabía que era el momento. Él la percibía, es el discernimiento del profeta que ya Dios le había hablado. Este es el momento. Y él comienza y lo envía 7 veces, ¿verdad? Y al último viene y dice, ve una nube como la palma de una mano. Y Elías dice, ya va a caer y va a caer pronto porque se acelera lo que Dios se habló. Cuando se ve un vislumbre o una evidencia de lo que ya Dios habló, lo que Dios dijo se aproxima tan rápidamente que tú no vas a tener tiempo de prepararte para recibirlo. Y por eso el rey dice, dile al rey que se dé prisa y una su carro y regrese, porque la lluvia va a caer y va a ser fuerte. Santo. No se veía una nube, después se ve la palma de una mano y después cae una torrente lluvia del cielo. Cuando el profeta de Dios empieza a interceder, porque estaba intercediendo por Israel, intercediendo por la sequía, intercediendo porque se necesitaba el producto del olivo o el producto de la tierra, y la lluvia era necesaria y el momento había llegado para desatar lo que Dios quería darle a Israel en ese momento. Hay cosas que Dios quiere darnos que han estado detenidas y tú y yo necesitamos utilizar la fe en Dios basado en la palabra y basado en lo que Dios ha dicho para nosotros recibir aquello que Dios nos ha prometido. Amén. Amén. Me voy, ya terminé. Dios nos otorgó la fe como una herramienta muy poderosa para que le sirvamos a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es simple, ¿no? Es como 1 más 1 es 2. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es indispensable para servir a Dios. Yo no puedo ser un cristiano sin fe. Y yo no puedo ser un cristiano sin el Espíritu Santo. Pero no puedo ser un cristiano sin fe. La fe es indispensable para servirle al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces tiene que nacer de la fe. Si tú le sirves a la pastora, tú debes hacerlo como un acto de fe,
y de servicio hacia el Señor, y tú recibes la recompensa. No lo vas a hacer simplemente porque tú deseas que ella te dé un dulce, o te dé una posición, o te ponga acá a hacer algo. Tú lo haces como un servicio hacia el Señor que nace de un corazón de fe hacia ella o hacia cualquier otra persona. Si tú le das, si Dios te dice que vayas a la tienda o a la bodega, como decimos algunos, o al supermercado y compres pan y leche y huevos para tu vecina de 90 años, tú lo haces con un corazón lleno de ¿qué? De amor y de fe. Porque Dios te ha hablado y te ha dicho que haga esto. Es lo mismo. Siempre que servimos a Dios, lo hacemos con un acto de fe. Y cuando hay un acto de fe en lo que hacemos, eso trae consigo una recompensa de parte de Dios. Amén. 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 Déjame mirar el reloj porque se me olvida la hora. Tenemos que servirle al Señor con fe, no importando los contratiempos. La fe la necesitamos para que busquemos a Dios a pesar de las distracciones y para que le creamos a Dios por cosas imposibles. La fe es necesaria para servirle a Dios, no importando los contratiempos, para que le busquemos en espíritu y en verdad, a pesar de las distracciones, y para que le creamos a Dios por cosas imposibles. Si hay algo que a Dios le agrada, es cuando usted se atreve a creer por cosas que usted no puede hacer. Porque si usted lo puede hacer, usted lo puede hacer, aunque Dios te da la fuerza para eso. Pero si tú invitas a Dios a hacer algo que tú no puedes hacer, eso atrae el corazón de Dios. Porque ahora tú lo estás invitando a Él que haga algo que tú y yo no podemos hacer. Santo. Y cuando invitamos a Dios de esa forma, Dios se manifiesta de una forma sobrenatural. Si vamos a ver lo sobrenatural de Dios, tenemos que invitar a Dios y pedirle a Dios por cosas que tú y yo no podemos hacer. Amén. Cuando le traemos una ofrenda al Señor, cualquier tipo que sea, debe ser dada por fe. En el verso 4, ese mismo capítulo, dice que por la fe Abel trajo una ofrenda mayor o mejor que la que hizo Caín. Y por la fe fue encomendado como justo cuando Dios habló bien de sus ofrendas. Y por la fe todavía habla, aunque está muerto. Amén. Tremendo la fe. Aún después de mucho tiempo más, la fe de Abel todavía nos bendice a nosotros. Por la fe te llevará, escucha, a la eternidad con Dios. Y por la fe tú podrás tener un caminar dulce con el Señor, una amistad de compañía con Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, tú eres mi amigo. Y por la fe podemos tener amistad con Dios y por la fe vamos a llegar a la presencia de Dios. Escucha, verso 5, por la fe Enoc fue quitado de esta vida para que no experimentara la muerte. Y no se le pudo encontrar porque Dios se lo había llevado. Porque antes de ser llevado, fue elogiado como alguien que agradó a Dios. Santo. Bendito Dios. Por la fe. No, Enoc caminó con Dios y Enoc dejó de ser y por la fe estuvo en la presencia de Dios. Por la fe recibimos la eternidad y la presencia de Dios. Amén. Por las promesas obviamente que Dios ha hecho y que tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Pero en esta mañana quiero enfatizar el significado y la importancia de la fe en nuestras vidas personales. La fe es indispensable para buscar a Dios. Verso 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que le buscan con sinceridad de corazón. Es indispensable para buscar y para agradar a Dios. La fe es necesaria cuando Dios pide algo que no tiene sentido. O algo que yo no entiendo. Pero tú sabes que Dios, yo sé, tienes una impresión de que Dios, pero no tiene sentido. Escucha, por la fe Noé, cuando se le advirtió sobre cosas que aún no se veían, pero fue advertido y fue Dios. No había lugar a duda que fue Dios.
pero él no lo entendía todo. No tenemos que entender todo lo que Dios nos ha pedido o lo que Dios va a hacer, porque eso le depende y le corresponde a Dios, no a nosotros. Nosotros simplemente obedecemos lo que Dios ha dicho. Y en el caso de Noé, dice que él se le advirtió de cosas que no se veían y con santo temor construyó un arca para salvar su familia. Y por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que se corresponde con la fe. Nosotros estuvimos en Kentucky, donde se hizo una réplica del arca con sus exactas medidas. Si usted puede ir algún día, vaya a verlo. Porque cuando usted la vea y llegue cerca y camine en ella, las páginas de la palabra se abren. Y usted ve la magnitud de la fe al construir un arca de ese tamaño, creyéndole a Dios. Y él no perdió su tiempo, porque lo que se hace por fe no se pierde el tiempo. Tuvo 120 años construyendo el arca. Y todos sabemos que era la paciencia de Dios esperando que los demás se salvasen. Muchas cosas sobrenaturales ocurrieron cuando él construyó el arca. Y la más increíble de todas ellas es que Noé no cerró la puerta de esa arca. El que cerró la puerta fue Dios. Porque el único que puede abrir y cerrar la puerta de la salvación es el Señor. Amén. Pero Dios es misericordioso. La fe es necesaria para hacer transiciones en nuestras vidas, para que hagan cambios. Nosotros necesitamos cambios en nuestras vidas, de tiempo en tiempo. Necesitamos, porque si usted es tan viejo como yo y tiene 100 años en el Evangelio, mi esposa y yo cumplimos este año 33 años de casados, en octubre. Gracias al Señor, solo por su gracia, como dice el canto. Y se me perdió el hilo, pero necesitamos fe para cualquier transición en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Necesitamos fe en Dios. Amén. Dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como su herencia, obedeció y se fue, aunque no sabía a dónde iba. Usted y yo lo leemos y ya pasamos la página y seguimos. Pero si usted se detiene y piensa y escudriña, usted dice, espérate, ¿quién era Abraham? ¿Y qué tenía Abraham? Abraham no era un pordiosero. Abraham era un ejecutivo de una empresa que él tenía. Y Abraham tenía muchos bienes, muchos ganados y mucha gente que le servía. Y para él salir de ese lugar, él tenía que salir con todo lo que él tenía. Entonces, había un riesgo a él irse de ese lugar. Él tenía riesgo en salir y poder perderlo todo. Que un ejército en otro país los invadieran y le quitaran todo lo que ellos tuvieran. O maleantes en el camino. Hay gangsters que siempre han habido. Siempre han habido pandilleros. Pero Abraham salió en fe por la palabra de lo que Dios le dijo y él obedeció a la palabra de Dios. Porque para Abraham, escuche esto, para Abraham, esto lo estoy recibiendo en este momento, para Abraham, la palabra que Dios le dio y la promesa tenía mucho más valor que todos los bienes que él tenía. La palabra y las promesas de Dios tienen mucho más significado y mucho más eternidad que las cosas temporales de este mundo. Y no estoy diciendo que usted no puede tener su buena casa y su buen carro. Dios bendice a sus hijos. Amén. La cuestión es, como dice mi gente, que la vista no debe ser puesta en esas cosas, sino en aquel que nos las da.
La fe, el cantante René González, cantante cristiano, María y yo lo hemos escuchado por 30 años. Él tiene una canción que dice, es por la fe. Y él dice, y por la fe no se rinde al fracaso. Escuchen esto. La fe no se rinde al fracaso. Todos nosotros hemos tenido fracaso en nuestra vida. Amén. Pequeños o grandes. Si usted ha vivido 100 años como yo, usted se va a dar cuenta que todos hemos tenido algún tipo de fracaso en nuestra vida. Alguna cosita. Y dice que Abraham y Sara, digo yo, no eran perfectos, porque ellos se adelantaron a los planes de Dios. Hello. Llegamos al club de Abraham y Sara, donde ellos se adelantaron a los planes de Dios. Mas, sin embargo, Dios cumplió su propósito con ellos, porque la promesa de Dios para Abraham era incondicional. Ya Dios había visto su corazón de fe, pero no significaba que Abraham fue perfecto en todos sus caminos. ¿Okay? Él es conocido por la fe, no por su fracaso. Amén. Tus fracasos no te identifican a ti. Ni los momentos de fracaso que tuviste. No es tu identidad. Tu identidad es la fe que tú tienes sembrada y puesta en un Dios vivo y en un Dios poderoso y en un Dios que siempre estará contigo mientras tú desees que Él esté contigo. Amén. La fe en Dios es lo que te da identidad. Porque si tú sabes quién tú eres en Dios y de quién tú eres, no hay mayor identidad que esa. La mayoría de personas o de nosotros, si sufrimos de baja estima, es porque no traemos a la memoria quién nosotros somos en Dios. Porque tú puedes tener un pobre campesino que camina con los pies sin zapatos, pero si él sabe quién él es en Dios, él va a caminar así. Yo sé quién soy, yo sé quién es mi padre y yo sé a dónde voy. Porque tiene identidad con Dios. Y su fe en Dios le da identidad de quién Él es. Si hay algo que este mundo sufre, es de baja estima. Como nunca. Muchas de las personas que se van a Facebook o a Instagram a poner muchas cosas, no es que eso tiene su lugar también y lo podemos usar como una herramienta para glorificar a Dios, pero muchos lo utilizan para mostrarse. De todo lo que hacen lo ponen ahí. Nunca en la vida una persona se ha sacado más fotografías que en esta época que estamos viviendo. Usted se recuerda de los años aquellos que era una foto quizá una vez al año. Ahora es una foto cada minuto. Cada segundo. Gracias por recordarme. Y de nuevo, todo eso tiene su lugar, pero cuando es puesto en su lugar apropiado. Todo tiene su tiempo. Pero cuando hay exceso de algo, muestra que hay algo, hay un vacío. Y no es para criticar a la persona, porque para eso debemos orar, sino que hay un vacío. Hubo un pastor que le pidió a todos los líderes que no podían usar el Facebook. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en esa iglesia cuando empezaron a pelear por el Facebook. Personas pelean en la iglesia, pero también pelean por Facebook. Discuten en la iglesia, también discuten en Facebook. Pero cuando discuten en Facebook, todo el mundo lo ve. Y no es un buen testimonio. Si alguien tiene algo contra alguien, debe ir a esa persona y abrir su corazón. ¿No dice la palabra del Señor? Y si la persona no escucha, lleva un testigo. Lleva a tu pastora. Lleva a tu mentor, lleva a alguien contigo, pero hazlo de la manera correcta. Amén. Estamos aquí. La fe nos da identidad. La fe no se rinde al miedo. Si hay algo en esta vida que enfrentamos todos los seres humanos, es el miedo. Y hay un miedo o un temor que es bueno, ¿verdad que sí? Usted no va a meter la mano en el fuego porque sabe que se va a quemar. Hay un miedo responsable. Hay un miedo apropiado. Ese miedo, usted no se sube a la cima de una montaña y se va a lanzar diciendo, no hay gravedad en la tierra.
va a caer como un plátano allá abajo, ¿no? Como una guanábana. ¿Saben lo que es guanábana? No, usted no lo va a hacer porque usted entiende lo que es la gravedad. Entonces, pero hay un miedo y un temor que es incorrecto, que es el miedo a las cosas que usted no le debe temer. O es el miedo a las cosas sobre las cuales ya Dios nos dio la victoria. Amén. Amén. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Jesucristo venció la muerte. Jesús destruyó a Satanás, lo destronó. Jesús acabó con el pecado. No podemos temerle a ninguna de esas cosas. Somos más que vencedores. La fe no se rinde al miedo. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, David no fue a aquella batalla con miedo. Todo Israel estaba atemorizado, solamente con las palabras que él decía. Claro, tenía detrás la palabra un ejército y tamaño grande y todo, pero aún con todo eso, las palabras solo, y por 40 días estaban aterrorizados. Y Dios dice, yo voy a hacer algo para ustedes, que ustedes se van a sorprender. Voy a escoger un niño que ni siquiera está enlistado en el ejército militar, no ha tenido entrenamiento de combate ninguno en el ejército militar, pero ha tenido entrenamiento conmigo en la adoración. Amén. Amén. Que tiene fe y que me cree a mí. Y cuando David se fue a enfrentar contra el miedo del terror o del que aterrorizaba, él se enfrentó contra el miedo por fe, porque cuando el gigante lo amenazaba, él le decía, ¿quién te atreves tú a insultar al pueblo de Dios? ¿Cómo te atreves tú a hablar cosas vanas contra el Dios de Israel? ¿Con quién tú crees que tú estás hablando? ¿A quién tú crees que tú vas a poner miedo? Un niño de 14 años, pero lleno de fe. Santo. Y lleno de fe. Él fue contra él y no se quedó ahí esperando. Él fue donde el gigante y empezó a darle vuelta a esa onda. Muchas personas creen que fue la onda, no, porque para hacer lo que ese hombre tenía un casco protector. Para esa piedra dar donde, cuando él la soltó, él dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Y cuando la soltó, esa piedra fue lanzada con fe, basada en la palabra de Dios. Y el gigante del temor se derrumbó. Hay gigantes de temor en tu vida que Dios quiere que tú derribes con la fe que Él te ha dado en el nombre de Jesús. Amén. 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 La fe no deja lugar a las dudas. La fe es todo lo opuesto al dudar. La duda es algo que se atreve aún a entremeterse cuando estamos orando. ¿Verdad? Todos lo hemos experimentado. Tú estás orando y viene como un pensamiento de duda y tú lo refutas, lo rechazas, lo reprendes en el nombre del Señor. Y entonces cuando viene la duda, tú que declaras la fe. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, porque fue por el Espíritu que Él fue llevado al desierto, y por el Espíritu Él ayuna 40 días y 40 noches. Terminando su ayuno, el enemigo viene a tentarlo. Y con las 3 tentaciones que viene a tentarlo, él viene a confundirlo. Dice, no ha comido por 40 días, es humano, debe tener hambre, quizá está delusional en el momento. Voy a aprovecharme, pero no sabía que la gloria de Dios estaba sobre él. Amén. Y cuando el enemigo viene, it backfires against the enemy, porque ahora el Señor nos backfire es cuando empuja contra el enemigo, porque ahora lo que sucede es que Dios nos enseña a pelear las tentaciones contra el enemigo, porque el enemigo viene a tentarle y dice, oh, no son esas piedras pan, ¿por qué no comes? Dile que se conviertan en pan. Él podía decirle a la piedra que se convirtiera en el pan y él podía comer, pero no era el momento para comer porque él todavía estaba en la presencia de Dios buscando a Dios. A veces cuando tú estás buscando a Dios y estás por terminar, el enemigo puede entrar para hacer daño a todo y para lo que el Señor tiene en un futuro cercano para ti.
a querer venir a interrumpir el fluir de Dios en tu vida. Porque el momento del ministerio de Cristo estaba en ese mismo momento. Ya Jesús estaba para salir a las calles a pregonar y a predicar la buena nueva de salvación. Y era el momento para Satanás interrumpir el fluir del ministerio de Jesús. Y él vino con esa intención de, no, tú dice la palabra que si tú, Salmo 91, el enemigo conoce la palabra, si tú te lanzas de un precipicio, dice la palabra que los ángeles vendrán y te llevarán en sus manos. Es cierto, pero Dios no me está diciendo que me lance de un precipicio. Santo. Y Jesús cada vez que lo refutaba con la misma palabra. Al Señor tu Dios no tentarás. Y después, cuando pidió adoración, porque se atrevió a pedirle adoración al Hijo de Dios. Si se atrevió a pedirle adoración al Hijo de Dios, ¿cuánto más a ti y a mí? Escuche, si se atrevió a pedirle adoración al Hijo de Dios, ¿cuánto más? El enemigo desea que tú y yo vendamos nuestra salvación por pan. Convierte las piedras en pan. Que desafiemos y tentamos a Dios. Al Señor tu Dios no tentarás. Al Señor tu Dios solo. Entonces pide y exclama la adoración, porque el que le sirve al enemigo obviamente no le sirve a Dios. Y eso es lo que el enemigo busca en el mundo, la atracción hacia él y la adoración hacia él. Y Jesús dice, al Señor tu Dios solo adorarás. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y al Señor tu Dios solo adorarás. Amén. Aleluya. La fe no se rinde al miedo, la fe no deja lugar a las dudas. Josué y Caleb salen a poseyeron la tierra a pesar del espíritu de duda que se había apoderado de los 10 espías. Habían 10 contra 2. La democracia no es siempre lo que Dios quiere. Ni siempre en la muchedumbre está el resultado de la verdad. Porque los 10, de los 12, 10, cualquiera dice, no, los 10 son más que 2. Y entre los 10 quizás hubo 50 excusas por qué no conquistar la tierra. Y los otros 2 vinieron diciendo, no, es el momento apropiado, vamos a tomarla. Este es el momento de Dios. Y los 10 dijeron, no, es imposible. Y por eso Dios los castigó y duraron 38 años dando vuelta en un lugar cuando se llevaría 3 meses solamente para lograrlo. Cuando no utilizamos la fe en el momento correcto, podemos dilatarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios dijo lo siguiente, si esta generación no me quiere creer a mí, para lo que yo tengo para ellos hoy, yo espero otra generación. Y fue exactamente lo que sucedió. Toda esa generación murió en el desierto. No porque Dios lo quiso, sino porque ellos no le creyeron a Dios. Santo. Y los 2 que le creyeron a Dios fueron los únicos 2 de esa generación que entraron. Y uno de ellos tenía 80 años cuando entró. Pero a los 80, Dios le dijo, el monte que yo te prometí te lo entrego. Porque la fe siempre te dará la recompensa de lo que Dios te ha prometido. Amén. Aleluya. God is good. Por fe tú no te vas, la fe no te permitirá que tú te descompongas. Nosotros a veces nos descomponemos por cualquier cosa. Cualquier cosa nos causa incomodidades internas de las emociones del alma. O nos preocupamos o nos confundimos. Es lo que el enemigo desea. Pero la fe no permite que nos descompongamos. Yo vi un letrero que me llamó la atención y de ese letrero Dios me da un mensaje. Y después escuché al pastor T.D. Jakes predicar sobre algo y lo comparto con ustedes que tiene que ver con eso y tiene que ver con la fe. Y todo lo que ya Dios depositó en ti. Y es esto.
el letrero que yo vi, ese es un reloj, me imagino muy caro, porque está en tiendas donde los relojes son caros, y ese reloj está diseñado para sostener mucha presión, sea de golpes o me imagino también de profundidad de agua. O sea, tiene su diseño, es todo diseñado con la característica de poder sostener la presión y no romperse el vidrio, ni romperse el reloj, ni entrarse en el agua a romperse. Buen reloj. Y el predicador T.D. Jakes hablaba de cómo los vidrios, usted ve los vidrios que usted tiene en el auto, el windshield, el vidrio delantero, ese vidrio al pasar los años se hizo diseñado mucho mejor para los autos. ¿Por qué? Porque en las causas del accidente eso no puede ser un vidrio frágil o un vidrio que se descomponga frágil porque puede matar a las personas. Entonces a ese vidrio le añaden aditivos, sea plástico y otras cosas para sostener la presión de un accidente y que el vidrio no mate a la persona. A veces usted ve un accidente y usted ve todo el vidrio en el suelo. ¿Cómo se cayó ese vidrio? Descompuesto, pero todo está como... Y todo en el suelo. ¿Por qué? Porque fue diseñado para sostener la presión de un accidente fuerte. Y él lo que decía en el mensaje es que Dios, así como el vidrio, se le ha agregado aditivo, Dios a nosotros ya ha puesto en nosotros toda la fe que es necesaria en nosotros, en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu, para nosotros sostener cualquier presión que el mundo nos tire a nosotros. No nos vamos a descomponer, no nos vamos a fracasar, no vamos a morir, no vamos a fracasar contra la presión o contra la prueba o contra la tribulación, porque ya Dios puso en ti todo lo que tú necesitas para permanecer, para prevalecer y para tener la victoria del Señor. You're not going to break. You're not going to shatter. God will sustain you. No te vas a romper. No vas a ser destruido porque Dios está contigo. La fe supera la esterilidad. Y por la fe incluso Sara, que ya había pasado de la edad estéril, pudo tener hijos porque consideraba fiel al que le había hecho la promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Muchos solamente van a la historia de Agar, cuando él dijo, vete con Abraham, y solo enfocan en Sara solamente en eso, pero no ven que Dios la escogió para hacer un milagro grande con ella. Y para que a través de ese milagro entonces se viesen que en unas próximas generaciones en el futuro serían como las estrellas del cielo, de tan numerosas que serían. Dios le dice, serán tantos que no lo podrás contar. El mundo te puede decir que tú naciste así, ¿no? Sara, estéril. Tú naciste con un problema, tú eres menos, tú tienes que estar aislado, tú no tienes valor. Es lo que el enemigo le pone en la mente a las personas. Me encanta cuando veo personas que tienen handicaps o incapacidades, que no pueden hacer cierta cosa, y usted lo ve corriendo maratones. Usted lo ve montar a bicicleta sin piernas, se ponen prosthesis y corren en bicicleta y hacen maratónica. Tienen una fe, tienen una creencia de que van a lograr lo que el mundo dice que no pueden. Y ellos dicen, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, me voy a disponer. El cristiano, ¿cuánto más tiene que decir? Vamos a alcanzar este vecindario para Cristo, vamos a lograrlo, vamos hacia adelante. Mis hijos van a servir al Señor, mi esposo va a servir al Señor. Vamos a ver a Dios moverse en nuestra vida porque Dios es real, Dios está vivo. Jesús está con nosotros. Ella le creyó a Dios cuando era imposible, 90 años, dar a luz un niño. Nadie lo ha visto. Mi tía tuvo un hijo a los 50 y vivió 102 años. Así que se puede. No. La manera de ver la gloria de Dios es por fe. Hablamos mucho de la gloria, cantamos mucho de la gloria, pero ¿qué tal si vemos la gloria? Amén. Amén.
Es lindo contar las historias del ayer, de qué Dios hizo ayer, pero el Dios que hizo cosas grandes ayer, Pastora Consuelo, es el Dios que quiere hacer cosas grandes hoy. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes. Y la gloria es el peso de la gloria, el peso de la majestad, del esplendor, del carácter de Dios, del poder de Dios fluyendo. Dios desea mostrarnos su ley. Y Jesús le dice a Marta, no te he dicho que sí. Ayúdame. No te he dicho que sí. Si tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver algo que tú no te imaginabas que podía suceder. Porque ella dijo, ya hacen 4 días. ¿Cuántos días hacen? ¿Cuántos meses hacen? ¿Cuántos años hacen? Pero Dios dijo, lo que el mundo dice que no se puede. Aquí llegó el autor de la vida. Y el autor de la vida puede hacer vivir las cosas que se han muerto. Hay cosas que se han muerto que Dios las puede resucitar en el nombre de Jesús. Amén. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe te da acceso a los recursos del cielo. ¿A quién le gusta eso? La fe te da acceso a los recursos del cielo. Me recuerdo la historia de Daniel. Daniel está orando y tiene un corazón para pedirle a Dios. Él ora, le pide a Dios perdón por sus pecados y los pecados de todo Israel. Y yo quiero saber cuál es el futuro de Israel, porque este es tu pueblo. Yo quiero saber cuál es el futuro. Me concierne porque estamos exiliados en un país extraño, del lenguaje extraño, de religión extraña. Y esta no es la voluntad para... Yo me estoy imaginando esto, no lo dice la palabra. Y esta no es la voluntad de Dios para su pueblo. Él sabía por qué él estaban ahí. Pero él decía, yo quiero saber cuál es el futuro. Y Dios, y el primer día que Daniel ora, el primer día, dice que Dios le envía un ángel con un mensaje. El primer día. Pero Daniel no recibió el mensaje el primer día. Ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni el 15º. Ni el día número 20, el día 21. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando el ángel venía a traerle el mensaje, se levantó el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, que son potestades, obviamente, porque estamos hablando de un ángel. No iban a hacer ejército en la tierra peleando con un ángel en el cielo. Él está usando un lenguaje para que entendamos que vinieron la fuerza del mal a impedir que el mensaje de Dios llegara al profeta de Dios, porque el enemigo siempre quiere detener que la palabra de Dios llegue a tu corazón, llegue a tu entendimiento, porque cuando la palabra llega la luz, llega la liberación, llega la restauración, llega la visión de Dios. Cuando la visión de Dios llega, el hombre de Dios y la mujer de Dios se levantan en fe. El gozo del Señor entra, podemos cantar, podemos adorar con una libertad que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque llega una palabra bendita de Dios con promesa de Dios. Y el enemigo no desea, nunca desea el enemigo que la palabra de Dios sea declarada. Por eso Jezabel quería destruir a Elías, porque el diablo nunca desea. Pues está usando una mujer en ese momento con un ejército que la respaldaba y con un rey que también la respaldaba a ella. Pero el enemigo nunca desea que la palabra de Dios llegue al profeta, llegue a la iglesia, llegue a los hijos de Dios. Porque cuando llega, él sabe que el hombre de Dios se levanta y uno puede hacer correr a 1000 y 2 pueden hacer correr a 10,000. Ese es el poder de la iglesia del Señor. Aunque un ejército se levante, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y sabemos que a los 21 años de edad, a los 21 días, vino y lo que les digo de esto es que cuando Daniel oró el primer día, él abrió el cielo con la oración, con su fe. El primer día, el cielo fue abierto y los recursos del cielo fueron disponibles para él. Por la fe de Daniel, el cielo se abrió. Tu fe abre los cielos y por tu fe los recursos del cielo, los ángeles de Dios son despachados a tu favor. Despachados a tu favor. Eso es tremendo. Wow.
Si cada vez que orásemos, creyéramos eso, ¿cómo fueran nuestras oraciones? Poderosas. Poderosas. ¿Ya estoy terminando? Terminamos a... ¿Qué tengo? ¿5 minutos? Ok. La oración activará y enviará ángeles a tu favor. Esta es una historia muy linda. Eliseo estaba siendo usado por Dios para escuchar las estrategias de un rey arameo de Siria, Aram de Siria, que quería destruir a Israel. Y cada vez que él planificaba algo, Eliseo lo escuchaba, Dios le daba el palabra de ciencia, de conocimiento, y él iba, se lo decía al rey, y al decirlo al rey, el rey de Israel se preparaba y podían detener a los sirios. Y el rey creía que era uno de los de él que los estaba traicionando. Y los llamó a todos y quiso interrogarlo. ¿Quién de ustedes es el que me está traicionando? Y uno de ellos dijo, ninguno aquí te está traicionando, sino que ellos tienen un profeta que le dice a su rey lo que tú estás hablando en secreto. Cosas sorprendentes. ¿Y qué hizo el rey? Entonces ahora ya no era contra Israel, sino que era una asignación ahora contra el mismo profeta de Dios, contra Eliseo. Costaba ser profeta. Hoy en día todo, quiero ser el título de profeta. Hay una responsabilidad con eso inmensa. Y viene la palabra, viene el rey contra Eliseo. Y dice que vinieron de noche como para sorprenderlo. Y el criado se levanta y ve de mañana y ve que todo hay un ejército a 2 hombres. Y él se asustó. Y Eliseo le dice, no tengas miedo. Le dice, ay Señor mío, ¿qué haremos? Y él le respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, pero me gusta, por primera vez lo veo de esta forma, que él primero declara por fe lo que es, y entonces ora y dice, te ruego, oh Señor, que abra los ojos del criado para que él vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y este miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un ejército físico que vino contra ellos, pero Dios envió un ejército espiritual de ángeles, y dice, de carros de a caballo de fuego, como el que vino a buscar Elías, que vinieron a defender la vida de Eliseo y de su criado. A veces lo que usted ve, los demás no lo pueden ver. No todos vemos y escuchamos lo mismo, aunque todos estemos en el mismo lugar. El criado no podía ver, pero cuando Eliseo oró, entonces él pudo ver lo que el profeta veía. Porque cuando Dios nos muestra algo, el miedo se va, la preocupación se va, la ansiedad se va. Y por eso es que es importante cuando oremos que soltemos la fe y declaremos la fe, porque Dios traerá paz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La fe te entregará lo que tú le pides al Señor, estando en su voluntad. Porque por la fe Abraham, cuando Dios fue probado, ofreció a Isaac como sacrificio, porque él había abrazado las promesas de Dios y estaba a punto de sacrificar a su único hijo. La fe entrega. Por la fe no tenemos miedo de entregar lo que Dios nos pide que entreguemos. En realidad eso no tenía mucho sentido, porque es el hijo de la promesa. Pero él no discute con Dios. Él va, y la fe es obediencia. Abraham obedece a lo que Dios le había pedido. Él tenía un caminar de amistad con Dios, de cercanía con Dios. Y ese caminar de amistad y de cercanía con Dios, una comunión dulce con el Señor, hay una amistad con Dios, de confianza, de dependencia total de Dios. Y es algo que debemos aprender de Abraham, y que nos enseña que en la fe podemos entregarle a Dios lo que Él nos ha entregado a nosotros. Amén.
Tú puedes bendecir a tus hijos por fe y una promesa de bendición te seguirá. Dice que por la fe Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró mientras se apoyaba en la punta de su bastón. Por la fe tú puedes bendecir a tus hijos. Por la fe Jacob bendijo a todos sus hijos. Amén. Por la fe tú puedes abrir los cielos para lo sobrenatural y para lo espectacular. El verso 29 de ese capítulo dice que por la fe el pueblo pasó el mar rojo como tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron hacerlo, se ahogaron. Por fe cruzaron el mar rojo. Por fe tú cruzarás tiempos impetuosos de tu vida. Amén. Amén. Por la fe tú vas a derribar muros. Dice que por la fe los muros de Jericó cayeron y después que el ejército los rodeó durante 7 días, obedecieron la palabra, hicieron lo que Dios les pidió. Por fe actuaron. La fe actúa. Aquí la fe actuó. Abraham actuó. Todos los que vivieron por fe actuaron y vivieron e hicieron de acuerdo a la fe. La fe vence al enemigo. Así que la fe es un arma poderosa que echa las furias del enemigo hacia atrás. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: toma toda la armadura de Dios y toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe. Póngase de pie. Toma el escudo de la fe. Toma el escudo De la fe. No lo dejes hacia un lado. No lo dejes en el olvido. Porque es una herramienta poderosa que el Señor te ha dado. Y tiene que acompañar todo lo demás que hacemos. Si amamos, tenemos que amar en fe. Si servimos, tenemos que servir en fe. Amén. Si declaramos la palabra, la declaramos por fe. Cantamos por fe. Dice que por fe Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas por fe conquistaron un reino, administraron justicia y obtuvieron lo prometido. Dice, ellos cerraron boca de leones, apagaron el furor de las llamas y escaparon el filo de la espada. Dice que cuya debilidad se convirtió en fuerza. Tu debilidad Dios la convierte en fuerza. Cuando hay fe, lo que es débil se hace fuerte. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y dice que se hicieron poderosos en la batalla y derrotaron a los ejércitos extranjeros. El apóstol Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. Le dice a Timoteo. Tú estás llamado al ministerio, le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Es como si hubiese una batalla contra la fe. La fe tendrá que enfrentar cosas como si fuera una batalla. Y para la batalla los ejércitos se preparan. Y tenemos que prepararnos en la palabra y en la oración para actuar en fe. La palabra y la oración te dan el fundamento para que nosotros vivamos una vida de fe que ya Dios depositó en nosotros. Y lo lindo de esto es que no hay que hablar de fe grande ni fe pequeña. Porque Jesús dijo: si tu fe fuere como un grano de mostaza, qué pequeña. Alguien dirá: yo tengo una fe pequeña. Una fe pequeña puesta en la mano de un Dios grande, haces cosas grandes. Si tu fe, siendo como un grano de mostaza, Jesús dice, tú le podrás decir a ese monte: desarráigate y échate sobre el mar. Y tendrá que hacerlo. Que Jesús está levantando énfasis y diciendo: las cosas imposibles se mudarán por la fe. Las cosas que están en el medio, que no deben estar, se mudarán por la fe. Santo. Y así como en Josué y Caleb, y así como en Moisés y todos los hombres y Abraham, ellos actuaron en fe cuando obedecieron, caminaron basado en lo que Dios había dicho y actuaron en fe. Dios tiene muchas cosas que hacer con nosotros para usarnos a nosotros, su iglesia. Dios desea usar a su iglesia como nunca antes. Amén. Nosotros estamos aquí hoy en esta generación y Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Él desea que hagamos para Él.
por fe es posible. Por fe es posible. Por fe tú lo obtendrás. Por fe tú lo vas a ver. Por fe va a ser tangible en tus manos. Por fe caerán los muros. Por fe caerá el temor. Por fe se abrirá el mar. Por fe tú vas a recibir las promesas que Dios hizo para ti, para tu familia y para tus hijos. Pelea la buena batalla de la fe. No te rindas. No sueltes la promesa de Dios. No sueltes la oración. No sueltes tu lugar en el reino de Dios. No te rindas. Y al final dice Pablo, yo he peleado la buena batalla. Yo he acabado la carrera. Y yo he guardado la fe. Santo. Y cualquiera diría, ¿cómo, Pablo? Tú fuiste ejecutado en Roma. Fuiste decapitado. Pero 2/3 de la palabra de Dios fue escrito por ese hombre de Dios. Cuando él terminó de hacer todo lo que Dios tuvo para él hacer, él fue entregado en el sacrificio de ser un mártir. Y nosotros recibimos, y él ha recibido el mérito de todo lo que hizo para el Señor. Por fe, nosotros hoy somos bendecidos. Porque él guardó la fe. Escucha esto que lindo. Dice la palabra del Señor que un día se acabarán todas las cosas. Se acabarán las profecías, se acabarán las lenguas, se acabarán hasta las sanidades porque no serán necesarias, porque en el cielo no hay muerte, ni hay lágrimas, ni hay dolor, ni hay sufrimiento, ni hay traición, ni abandono, ni rechazo, ni preocupación, ni ansiedad. ¿Por qué no empezamos a vivir ahora como si estuviéramos en el cielo? Amén. Por fe. ¿Se atreven? Eso cambiará nuestra vista de cómo vemos las cosas. Pablo dijo, todas las cosas terminarán, pero al final habrán 3 cosas. La fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellas es el amor, pero la fe estará presente. En el nombre de Jesús, tú eres bendecido. Vamos a hacer una oración. Levanta tus manos al Señor. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. ¿Has recibido la palabra? Amén. Hemos sido bendecidos, hemos sido animados por el Señor. Vamos a hacer una oración. Yo no sé lo que tú necesitas de parte de Dios, pero tú vas a levantar tus manos ahí y tú vas a declarar por fe, porque es un acto de fe, y tú vas a recibir por fe lo que Dios ya te dijo. Y entonces tú lo vas a seguir viviendo y proclamando. Estamos hablando de las cosas que Dios te ha hablado, que tú son ciertas en tu vida, o cosas que tú necesitas de parte de Dios. Me encanta ese verso de la palabra cuando Pablo dice, y el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo las plantas de tus pies. Algunas personas necesitan eso en su vida porque sientes presión del mundo, presión quizás en tu familia, presión de un lado y de otro lado, presión en el empleo. No permita que nadie te robe. El enemigo quiere robarte la fe para que tú no tengas acceso a lo que Dios tiene para ti. No lo permitas. Mantén la fe. La fe tú la vas a hacer, va a crecer en ti, va a madurar en ti mientras tú la usas más. La fe es como un músculo. Tú lo flexionas y se hace más grande. Amén. La fe crece mientras la utilizamos, mientras actuamos. Por eso cuando tú eres plantado en un lugar como una iglesia, tú permaneces, tú creces en fe, creces en el Señor, creces en la palabra. Tu fe va a crecer mientras tú la vas utilizando. Pero vamos a unirnos y vamos a orar y vamos a declarar. Yo creo que Dios puede hacer milagros en esta mañana, orando aquí tú y yo juntos, en el nombre de Jesús. Y tú me vas a ayudar a orar y vamos a declarar las cosas que no son. Dios dice que Él declara las cosas que no son como si ya fueran. Eso es fe. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por este redil. Gracias por este pueblo. Gracias por cada familia representada. Gracias por tus hijos y tus hijas en este lugar. Ayúdame a orar. Levanta tu voz. Gracias, Señor, por tu iglesia que está aquí reunida. Levanta tu voz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por
por quien yo soy en ti. Gracias por mi salvación. Gracias por la fe. Gracias por el Espíritu Santo que ha tomado residencia en este templo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Hay fuerza en mí. Hay poder de Dios en mí. Hay valentía de Dios en mí. Hay ánimo de Dios en mí. Hay visión de Dios en mí. Hay gloria de Dios en mí. Hay poder de Dios en mí. Aleluya. Hay unción de Dios en ti, iglesia. La puerta del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, tú tienes fuerza, tú tienes poder, tú tienes gloria de Dios. El león de Judá está contigo. Aleluya. El alfa y el omega, el que hace todas las cosas suceder, Él está contigo. Tú eres fuerte en el nombre de Jesús. Vas a ver cosas que nunca has visto. Vas a recibir visiones de Dios, visiones del cielo. Los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes profetizarán. El Espíritu Santo descenderá, caerá sobre todos en el nombre de Jesús. En el nombre de un nuevo fuego, nueva unción. Algunos recibirán nuevas lenguas de oración para interceder, para hablar en el Espíritu. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Activa los dones del Espíritu, iglesia. Activa los dones del Espíritu. Si eres adorador, crece la adoración en ti. Si eres intercesor, crece la intercesión en ti. En el nombre de Jesús. Si has visto milagros, vas a ver milagros más grandes, de acuerdo a la necesidad. En el nombre de Jesús. Oh, pide, iglesia, pide. Pide en el nombre de Jesús. Vas a recibir cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, cosas espectaculares, porque Dios es grande. Tu Dios es grande. Tu Dios es poderoso. Tu Dios es más fuerte que cualquier otra cosa que se atreva a levantarse contra ti. Oh, dice la palabra que vamos a derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Derriba todo argumento, derriba todo pensamiento de duda, derriba todo pensamiento de falsedad. Derríbalo en el nombre de Jesucristo. Tú tienes poder en la palabra. Tú tienes poder en la palabra, iglesia. Declara la palabra del Señor. Declárala. Come on, church, raise your voices. Levanta tu voz al cielo. Levanta tu voz. Alguien tiene que hablar en lengua. Alguien tiene que hablar en lengua. Alguien tiene que hablar el lenguaje de la oración en lengua. Alguien va a profetizar en lengua. Oh, el Señor tiene una nueva unción, una fresca unción, un nuevo fuego. Oh, oh, Dios está vivo. Dios vive en su iglesia. El Señor se pasea en su iglesia. El Señor está en nuestros medios. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de la última cosecha. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declara lo que es tuyo por fe. Declara a tu esposo salvo. Declara a tus hijos salvos. Los pródigos regresan a la casa del Señor. Los pródigos regresan a la casa del Señor. Yo declaro nueva fuerza sobre tu vida. Decláralo sobre ti mismo. Nueva fuerza. Nueva fuerza. Nueva fuerza. Nueva fuerza. Alguien recibe fuerza. El debilitado recibe fuerza. Si algo se murió en tu vida, Dios lo resucita. La gloria de Dios resucita lo que está muerto, que debe estar vivo. Yo declaro que todo lo que está muerto, que debe estar vivo, vive en el nombre de Jesús.
Y Dios le dijo al profeta, profetiza sobre los 4 vientos. Profetiza, iglesia, profetiza. Porque de un valle de huesos secos yo levanto un ejército lleno del Espíritu de Dios, lleno de la gloria del Señor, lleno del Espíritu del Señor. Profetiza, iglesia, profetiza sobre los 4 vientos. Se levanta la intercesión, se levanta la intercesión, se levanta la oración. El incienso de la oración sube al Señor. Yo declaro que tus seres queridos vienen al Señor, vienen al Señor, vienen. Hasta por el teléfono llamarás y declararás palabra a alguien en Colombia o en Ecuador o en Chile. Tú eres ministro de la palabra, tú eres ministro de la palabra, tú eres ministro, servidor de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios está viva en ti. Está viva, está viva, está viva, está viva. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva. Está viva. Llama, rababa. Fuego de Dios quema. En el nombre de Jesús. Quema, papá. Llama, enciéndelo. Rashoto, rocoto, robobobobo. Oh, shatarabababa. Deme un diácono acá arriba, por favor. Shendoro condora bababa. Shendoro condore bababa. Shendoro babo. Deme 2 diáconos acá arriba, por favor. Shendoro condore bababa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe, siervo, lo que Dios te da. Este es el día del Señor. Fuerza nueva. Fuego, Espíritu Santo. Bautízalo. Dale en el nombre de Jesús.